Nehemías capítulo 9, versículo 1. Dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Carmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Hoy nos quedaremos aquí hasta el versículo 5, en realidad, hasta la mitad del versículo 5, cuando termina el orden de los levitas diciendo: levantad, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y es curioso, si os acordáis del capítulo 8, pensar que uno puede salir de una fiesta con el Señor, como ellos estuvieron allí, de disfrutar del gozo de la presencia de Dios, y caer aquí en el capítulo 9 en un profundo arrepentimiento y tristeza. Y nosotros sabemos que nuestros humores cambian muy a menudo y pueden pasar simplemente del agua al vino en un solo instante. Podemos por un momento estar contentos, tranquilos, en paz, satisfechos, pero enseguida, por algo que pasa, por algún pensamiento, por la actitud de alguien, pasamos de la alegría a la tristeza. El capítulo anterior de Nehemías habla de este gozo. Habla de la gran alegría que tuvo el pueblo al leer el libro y obedecerlo. ¿Cómo obedecieron? Celebrando la fiesta de los tabernáculos. Fue una semana entera de fiestas. No sé si os acordáis. Comidas, lectura de la Biblia, comunión y reconocimiento de que Dios es el que provee todas las cosas. Y ahora, en el capítulo 9, 2 días después de toda esa fiesta, dice aquí que se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Un cambio completo entre toda la alegría que estaba allí y ahora el arrepentimiento y la tristeza. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando la palabra de Dios nos enseña nuestros pecados? ¿Y qué clase de tristeza es esa? ¿Cómo lidiar con ella? Y me he acordado, estudiando esta semana el texto de Nehemías, me he acordado del libro de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Pues hay un libro suyo que se llama Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Si no me equivoco, fue el primer libro que escribió. Es un libro cortito, tiene 50, 60 páginas, lo he leído esta semana. Y allí describe las dudas espirituales de John Bunyan, incluso cuando estuvo en la cárcel, y cómo su fe se desarrolló por medio de esas dudas. Y hay una parte de su biografía espiritual que dice que él dejó de leer la Biblia y de orar por 1 año. John Bunyan. Y sus dudas, su deseo de comprender cada detalle de su vida le llevaba a una tristeza profunda
y a un pozo de inseguridad. Se preguntaba él, ¿no? ¿Hago todo lo que debería hacer? ¿Soy quien debería ser? ¿Creo en Dios y oro a Él? ¿O debo orar a una imagen de un toro que aparece en mi cabeza? Esa era su duda. Incluso llegaba a la blasfemia de pensar que debería orar a Satanás. Y comenta él que blasfemaba pensando cosas terribles. Su miedo era cometer el pecado imperdonable. Y eso le consumía a cada día. Y solo de leer su libro me ha traído un montón de angustias por ver el sufrimiento que tenía. Él no tenía paz. No tenía ese gozo que conocemos, ¿no?, en el Señor. Y a veces aparecía un gozo en el Señor, pero en el minuto siguiente ya estaba dudando, ya estaba blasfemando y deprimiéndose. Y sus razonamientos, sus emociones, le hacían fluctuar entre los dos extremos. Una plena alegría de repente y una tristeza incontrolable. Pero 10 páginas antes de concluir su libro, él describe un cambio, una madurez espiritual que lo hizo creer de una manera diferente. Y si podéis leer el libro vais a ver que su labilidad emocional seguía allí, estaba presente. Pero algo le había traído paz en medio de las tristezas de sus pecados. Y no tengo ninguna fórmula mágica para enseñaros hoy de lo que él hizo para cambiar completamente su actitud. Lo único que le trajo toda la paz que encontró fue la palabra de Dios. Y por eso, hoy, lo primero que vamos a ver es que cuando la alegría es sustituida por la tristeza del pecado o la tristeza de nuestras angustias, debemos acercarnos a la palabra de Dios. Ese pastor, cuando fue encarcelado, John Bunyan, cuando fue encarcelado por no tener la licencia de pastor allí en Inglaterra, y por no conformarse al culto nacional, ¿no?, del país allí, dijo él que después de tantas dudas e inseguridades, nunca había visto tan clara la palabra de Dios. Y cada vez que pasó por alguna aflicción, utilizó un versículo bíblico para traerle esperanza cuando era necesaria, también para traerle exhortación cuando la necesitaba. Y eso es lo que vemos aquí. El pueblo de Dios empezó a tener contacto con la palabra de Dios. Empezó a entender la palabra. Y lo que les causó fue una comprensión cada vez más adecuada de su situación, de cómo estaban, de sus pecados. Y después de concluir toda la reconstrucción del muro, el pueblo le pidió a Esdras que leyese el libro de la ley de Moisés. Y si nos acordamos bien, la lectura les causó llanto. Fue cuando el liderazgo del pueblo se acercó, le dijo que no deberían llorar porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Se alegraron en el Señor. Una semana de fiesta. Pero después, al leer y comprender la palabra de Dios, comprendieron sus pecados, también las iniquidades de sus padres de las anteriores generaciones. Y por eso, no siempre que leemos la palabra de Dios debemos salir gozosos y saltándonos de alegría, pues su contenido a veces nos lleva a ver nuestros pecados. Pero también expone la gloria del Señor. Por eso tenemos siempre esa lucha entre ese gozo y la tristeza que viene por nuestra situación. Y yo os digo eso porque hay personas que buscan en la palabra solamente el contenido que les trae la sensación de prosperidad. Y hablando con una persona que vino de una iglesia basada en la teología de la prosperidad, me decía ella que sí conocía la historia de Elías, por ejemplo, cuando oró
Y dejó de llover, después oró, llovió, cuando mató a los 400 profetas de Baal, pero allí en su iglesia no les enseñaban la parte que Elías huyó, que tuvo ganas de quitarse su propia vida, pidió su muerte. Y hay iglesias por ahí predicando la palabras de victoria, como por ejemplo del rey David, pero no hablan de la exhortación que recibió de Natán cuando pecó con Betsabé, con adulteró, que conocéis la historia, ¿no? Hablan entonces de las riquezas que tuvo David, hablan de su reinado poderoso, de sus victorias, pero no hablan de su tristeza delante de sus pecados. Y parece que ahora la Biblia nos sirve para que nos sintamos bien. Eso es lo importante. Si leer la Biblia te hace ver tus pecados, pues eso no nos sirve, porque no se acepta mucho una iglesia que hable de nuestras debilidades, de todo lo que tenemos que cambiar, porque hoy en día lo importante es valorar el potencial de cada uno. Y hemos hablado de eso el jueves aquí, ¿no? Del secularismo, entrando en la iglesia. Pero la maravilla del Evangelio no es hablar de las bondades y de las victorias de los creyentes. La maravilla que encontramos en el Evangelio es hablar de la bondad y de la misericordia de Dios, que nos amó cuando todavía éramos enemigos suyos. Vemos que la restauración aquí del pueblo de Dios depende de un contacto constante con la palabra de Dios. Vemos aquí también que todo lo que hacía el pueblo, tanto alegrarse como celebrar, como también llorar, todo estaba conectado a su experiencia con la palabra de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿de qué manera la palabra de Dios influye en tu vida? ¿En los momentos de alegría reconoces el gozo en ella? Pero cuando llegan las dificultades, ¿pasas de ella? O entonces no, a lo mejor es al revés, ¿no? Si te encuentras bien, pues no sientes la necesidad de buscar a Dios, de escuchar su voz, porque estás bien. Pero cuando te ahogas en tus miedos, en tus aflicciones, entonces sí que te acercas a la palabra, como si fuera una pastilla que tomamos para hacer que volvamos a tener esa felicidad, a sentirnos bien. Y es curioso, ¿no? Pensar que queremos las bendiciones de Dios. Si os pregunto aquí, todos nosotros queremos, pero no queremos obedecer su palabra. Queremos que Dios forme parte de nuestra vida, pero no queremos seguir sus mandamientos. La semana pasada hablamos de la felicidad que encontramos en la palabra de Dios. Y eso parece ser algo que nos anima más a buscarla. Pero si comprendemos el Evangelio de esa manera, que busco la palabra para hacerme feliz, la búsqueda o no de la palabra sigue siendo, el propósito de la búsqueda sigue siendo yo, mis deseos, mis necesidades, sigue siendo mis sentimientos. Tenemos que empezar a comprender que si necesito arrepentirme y cambiar de actitud para reflejar no mi alegría, sino reflejar la gloria de Dios, pues es Dios que seguramente va a utilizar su palabra para traernos esos cambios. Ahora, si estamos desanimados, ¿qué va a pasar? Abrimos la palabra de Dios y Dios nos dará ánimo por medio de su palabra. Si estamos con dudas, abrimos la palabra de Dios y le pedimos que nos aclare las dudas. Debemos comprender eso, que el pueblo de Dios es el pueblo del libro. Y la palabra es el medio de gracia central para la vida del creyente. Y hablando de esa palabra, quiero enfatizar aquí un detalle que aparece en el texto. Dice aquí que leyeron la palabra, el libro de la ley del Señor, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron. O sea, ¿qué pasó allí?
dedicaron la mitad de su tiempo, la mitad del tiempo del día, con las cosas del Señor. La mitad del día. Y eso es importante porque tu agenda habla mucho más de tus prioridades de lo que dice tu boca. Hay mucha gente que dice no tener tiempo, pero cuando lo tiene, como por ejemplo ahora en las vacaciones, siguen sin buscar a Dios. Y hay un ejemplo en la historia que siempre me llama mucho la atención, que es el ejemplo de Martín Lutero. En el siglo XVI, como sabéis, fue uno de los reformadores. Él oraba y meditaba en la palabra de Dios 2 horas cada día. Pero dice él que cuando el día era muy complicado, cuando tenía muchas cosas que hacer, oraba y meditaba 3 horas. Ahora, no hace falta explicar por qué. Por medio de sus actitudes vemos que su prioridad era buscar en el Señor toda la capacidad para afrontar su día. Sus fuerzas dependían de la relación que tenía con Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesita esa restauración que estamos estudiando aquí en el libro de Nehemías? La restauración que disfrutó el pueblo de Dios allí en los tiempos de Nehemías. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos? ¿Cuántos no están sufriendo por no reconocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos aquí valoran mucho más su opinión propia para guiar su vida que la palabra de Dios? Mientras no reconozco la autoridad que hay en la palabra de Dios en mi vida, seré como un niño fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina. Es lo que dice la palabra. Llevados por engaños de los hombres. Llevados por nuestra propia percepción de lo que vemos y sentimos. Somos llevados por... Si estamos contentos, pues bien. Si estamos tristes, pues mal. Y ese es nuestro segundo punto, en lo que queremos hablar aquí del texto. Si muchas veces pasamos de la alegría completa a la tristeza, aprendemos aquí del texto que no debemos ser guiados por nuestros sentimientos. Y no sé si conocéis el libro de C.S. Lewis titulado Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro curioso, sabemos que es una ficción inventada por el autor, pero es un libro como si fuera una carta de un demonio veterano que se llama Scrutopo, enviada a su sobrino, un demonio que está empezando en su trabajo de fastidiar la vida de todos los que están buscando al Señor. Y su sobrino se llama Orugario. Y ese novato tiene la tarea de molestar, impedir y alejar a una persona que se llama el paciente de Dios, ¿no? Y lo que es interesante en toda esa historia es que la estrategia que empiezan a hacer estos dos demonios no es convencer al paciente, a la persona, que Dios no existe. No, la estrategia es alejar silenciosamente de Dios a este hombre mediante distracciones mundanas, mediante pecados sutiles. Y principalmente, estos dos demonios se juntan para utilizar las emociones del paciente para alejarle del Señor. Y eso es lo que encontramos aquí en nuestro texto. En la ficción ahí de C.S. Lewis, los demonios llevan al paciente a confundir sus sentimientos con la realidad de su relación con Dios. O sea, si siento soledad, es porque Dios no está aquí conmigo. Si siento tristeza, es porque Dios no me hace caso. Y poco a poco, este paciente se va alejando de Dios por identificar sus sentimientos con su fe.
Y esa es la estrategia que utilizan los demonios allí. No sé si podéis ver el peligro en ser guiado por las emociones. Si mi fe está basada en lo que siento, un día puede estar muy bien de ánimo, alegre. Y en este día siento la presencia de Dios. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él es bueno y tal. Pero el otro día estoy triste. ¿Y qué? Siento que Dios no existe, o no está, o no le importo porque estoy triste. Y si hacemos un análisis aquí de los cambios de humor en estos capítulos, vemos que el capítulo 8 habla del llanto al comprender las escrituras, pero también habla de la exhortación a la alegría. Y si seguimos estudiando la palabra, poniéndola en práctica, como hicieron ellos, ¿qué hicieron? Celebraron la fiesta. ¡Qué maravilla! Pero siguieron estudiando y ven la necesidad de más purificación. Vieron que el pueblo se había mezclado con otros pueblos. Confesaron sus pecados, los pecados de sus padres, apartaron su descendencia de todos los extranjeros y lo que hicieron fue llorar arrepentidos y tristes. Ahora, ¿por qué es importante reconocer eso para nosotros que estamos aquí en el siglo XXI? Todos nosotros queremos disfrutar de la gracia abundante que vemos en la vida de grandes hombres. Todos nosotros. Por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Queremos disfrutar de lo que él disfrutó de la gracia de Dios. Pero no queremos gloriarnos en nuestras debilidades. Fijaos qué curioso. Muchos de nosotros quieren ser creyentes como John Bunyan. ¡Wow! ¡Qué hombre impresionante! Hasta el día de hoy influye en las generaciones de creyentes. Pero nadie quiere irse a la cárcel por 12 años, como fue él. Todos nosotros queremos que Dios obre en nuestra vida, pero somos tan sensibles, tan frágiles, tan delicados, que nada puede traernos tristeza. Nada puede darnos esa sensación de arrepentimiento. Porque yo soy el que dice cuándo y cómo voy a arrepentirme. Cuando relacionamos nuestra fe a nuestras emociones, no aprendemos todo lo que Dios tiene para obrar en nuestra vida cuando nos dice gozaos. Y tampoco aprendemos todo lo que Dios quiere para nosotros cuando nos hace abandonar nuestros pecados, arrepentirnos y cubrirnos de cilicio y tierra. Lo que en realidad cada uno de nosotros quiere es solo un Dios que nos lleva a celebrar fiestas. Pero no queremos uno que nos dice que debemos ayunar, debemos matar nuestros deseos mundanos, debemos cambiar de actitud. Entonces, ¿cómo vemos el mundo si somos de esa manera? Si mi negocio va bien, eso quiere decir que soy bendecido y que Dios está a mi lado. Estoy prosperando. Pero si algo pasa y tengo que luchar para comer el pan de cada día sin saber si mañana tendré algo que comer, entonces mi fe ya no cree en un Dios que quiere lo mejor para mí. Parece al final que andamos por vista, no andamos por fe. Andamos por lo que pasa, por lo que siento, pero no andamos por fe. Vivo para sentir. Hago las cosas para sentir. Pero hoy lo que debemos hacer es darnos cuenta de que mi fe se desarrolla en los momentos buenos, cuando Dios nos da bendiciones, sí, pero también en los momentos malos. Y son esas las situaciones que nos hacen crecer en la fe, crecer en la confianza que tenemos en Dios. Por ejemplo, el texto que hemos leído de Filipenses 4. El apóstol Pablo dijo que aprendió a contentarse en cualquiera que fuese la situación. Allí dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué?
Puede tener necesidades. Puede tener hambre, escasez. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero el problema es que para aprender del gozo del Señor, muchas veces pasamos por tiempo de quebrantamiento. Para aprender del amor de Dios, muchas veces carecemos del amor del que está a nuestro lado y debería amarnos. Eso nos hace aprender del amor de Dios. El problema es que para aprender de la provisión, muchas veces tenemos que vivir un milagro cada día, como el pueblo en el desierto. Y si miramos bajo esa perspectiva, vemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo. Si Dios te enseña hoy tu egoísmo, el arrepentimiento y el cambio de vida debe traerte satisfacción. Pues si estás aquí, si estás escuchando la palabra de Dios, Dios te ha traído hoy gracia sobre tu vida. ¿Cuántas veces pasamos por tiempos difíciles? Por tiempos que no esperábamos. Y Dios nos hace recordar la importancia de su palabra. Y por medio de su palabra nos hace ver que sigue estando con nosotros. Hablando otra vez de la historia de John Bunyan, él dijo allí en la cárcel que la distancia que tuvo de su mujer e hijos fue como arrancarle la carne de sus huesos. Él sabía que iba a ser ahorcado o se quedaría ahí toda su vida en la cárcel. Y lo que más le dolía no era solamente su muerte, era la condición en la cual se quedaría su familia. Y es curioso, ¿no? Porque él dice, hay uno de mis hijos que está más cerca de mi corazón, el que es ciego. Tenía un hijo ciego. Y dice, me da pena pensar que él va a tener que sufrir, que pedir dinero, que ser maltratado. Todo eso por una decisión suya de no dejar de predicar el Evangelio. Y pensó, dudó si merecía la pena seguir aferrado allí en su decisión. Y en los momentos de gran aflicción que estuvo allí, él abrió su Biblia y encontró allí un versículo en Jeremías, si podéis abrir ahí, Jeremías 49, versículo 11. Jeremías 49, 11 dice, deja tus huérfanos, yo los criaré. En mí confiarán tus viudas. Él leyó ese versículo y dijo, ese versículo ha sido escrito para mí, en mi situación. Y él pensó, si estoy aquí entregando todo en las manos del Señor, entonces Él mismo se hará cargo de todos mis problemas. Lo único que tengo que hacer es confiar. Y pensó, mi familia estará más segura si niego el Evangelio y regreso a mi casa sin mi Dios, o si afirmo mi fe, me muero en la cárcel, pero Dios cuidará de mis hijos y de mi familia. Es curioso pensar de esa manera. Pero si tus decisiones están basadas en las promesas de Dios, aunque vengan tiempos de ayuno, de silicio, de arrepentimiento, que sepas que tu fe está en el único que te puede salvar. No caminamos por emociones. No caminamos por lo que vemos. Caminamos por fe. Por fe. Porque si actúo por lo que a mí me parece bien, por lo que a mí me deja en paz, a mí me trae bienestar, el Dios de mi vida soy yo mismo.
Pero el verdadero creyente no busca satisfacerse a sí mismo, sino satisfacer a Dios. Los cambios de humor vendrán. Los días malos vendrán. Los días que lo único que queremos buscar es nuestro confort, también vendrán. ¿Qué hacer? ¿Aislarnos? ¿Desesperarnos? ¿Buscar algo que me satisfaga mis deseos egoístas? La respuesta bíblica es no, no. Lo último que vemos y vamos a ver en este texto es que para esa situación, ¿qué hicieron? Se juntaron y adoraron. La adoración. La fe debe llevarnos a adorar. Y qué difícil es explicar eso para nosotros que vivimos en una sociedad basada en lo que es visible, en lo que me satisface a mí, en lo que es inmediato. Pero si pensamos bien en la situación de Nehemías, ¿por qué después de una construcción tan grande, de un muro espectacular, no podemos simplemente cada uno cuidar de su vida y hacer lo que le apetece? Si ya tenemos el muro, pues ahora que cada uno se apañe. Si pensamos como piensa el mundo, mi adoración a Dios debería venir solamente si Él me hace prosperar en este mundo. Si Él me hace algo que a mí me viene bien. Cuando la filosofía de nuestra época entra en la iglesia, tenemos la religión para satisfacer a nosotros mismos. Dios dice eso. Pero yo lo que veo es eso. Si no me da lo que quiero, voy a buscar en otro sitio y ya está. Lo importante es que yo viva bien y sea feliz. Esa es la filosofía de este mundo. Ahora, si no somos capaces de salir de esa filosofía mundana para comprender la palabra de Dios, nuestras conclusiones y nuestras aplicaciones de la palabra de Dios serán siempre distorsionadas. ¿Por qué? Porque van a adecuarse a las necesidades presentes, visibles. Y el evangelio mundano es este. Si Dios está aquí, está para hacer lo que a mí me apetece. Porque lo importante son mis experiencias. Y llegamos aquí. Vemos en el libro de Nehemías que el pueblo regresó de Babilonia, se reunió alrededor de la palabra de Dios, la entendió, la puso en práctica, aunque eso les trajo llanto, arrepentimiento y cambio de actitudes. Porque lo que quieren ahora es ser moldeados por la voluntad de Dios. Y toda esa restauración nos hace ver que el propósito de nuestra existencia es la adoración. Ellos restauraron Jerusalén porque era necesario restaurar la adoración. Dice ahí el versículo 3 del capítulo 9. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Si vemos el versículo 5, describe allí el grupo de levitas y lo que dijeron al pueblo. ¿Qué dijeron? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí el foco está en la adoración a Dios. La restauración tiene que restaurar la adoración. Y esa debe ser la constante en la vida de un creyente. La adoración. Mejor que sentirse el centro del mundo, como nos gusta, es darnos cuenta de que somos adoradores de un Dios todopoderoso. Él sí está en el centro del mundo. Y no adoramos porque estamos siempre felices. No adoramos porque no tenemos dificultades. Adoramos porque reconocemos que solo Él es digno de toda la adoración. Y hay un libro de John Piper que dice de manera muy clara y nos ayuda a comprender lo que va a pasar en la historia de la humanidad.
dijo él que un día ya no habrá obras por hacer. Un día ya no habrá sufrimiento para los hijos de Dios. Un día ya no habrá misiones. Pero la adoración nunca cesará en los labios de aquellos que creen en las promesas de Dios. Jamás. Jesús vendrá a rescatar su pueblo y seguiremos adorándole a Él. ¿Y por qué entonces miramos el estado del pueblo en aquel entonces? Todo el escenario de destrucción, de pecado, suyos, de las generaciones anteriores. Y aún así, es maravilloso ver que en esta situación tenían allí las promesas de Dios en sus manos. Creían en ellas. Y tenían el derecho incluso de acercarse a Dios para pedirle toda esa restauración. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos aquí en nuestras manos la palabra de Dios. Tenemos todo el Nuevo Testamento, todos los profetas. Tenemos el testimonio de Jesús, de aquel que cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Tenemos a Jesús como nuestro abogado y mediador, como vimos el viernes en nuestro estudio. Tenemos ahora libre acceso al trono de gracia por medio de Jesús. Vemos nuestra condición pecaminosa y nos postramos hoy delante de un Dios que es santo, que nos salvó. ¿Reconocemos lo miserables que somos? Sí. ¿Reconocemos el cuerpo de muerte que tenemos? Sí. Pero también reconocemos que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y podemos venir, como hemos venido en esta mañana, para adorarle, para cantarle, para escuchar su palabra, porque Él es misericordioso. El resultado de nuestra fe debe ser no solamente un domingo de adoración, sino toda una vida de adoración. Si quieres hoy que tu fe se desarrolle, incluso en tiempos de humillación y pecado, debes empezar reconociendo que no eres el centro de tu vida, sino Dios es el centro de todas las cosas. Porque si nos enfocamos en las cosas, en las alegrías pasajeras, un día puede que estemos bien y al otro no. Pero si nuestro propósito es la adoración a Dios, entonces nuestra mirada está solamente en Él. Nuestras actitudes estarán basadas en su voluntad. Encontraremos nuestra fuerza en el gozo que hay en el Señor. Le imitaremos a Él. Le obedeceremos también a Él. Por tanto, si te fías hoy de lo que sientes para evaluar tu fe, mucho cuidado, porque el enemigo puede utilizar tus cambios de humor para traerte dudas, inseguridades, incluso falta de ánimo para luchar en contra de tus pecados. Si tu búsqueda por Dios es para que Él te haga feliz, realizando todos tus planes que tienes para tu vida, entonces siento decirte, pero el centro de tu vida no es Dios. Eres tú mismo. Tú eres tu propio Dios. Y cuando hablamos ahora de cambiar el foco de la vida de nosotros hacia Dios, uno puede pensar que lo que queremos es una vida aburrida, de esclavitud y de tristeza, porque solo estamos hablando en contra de esos deseos que tenemos, tan reales, tan visibles. Pero en realidad eso es todo lo contrario. Cada vez que nuestras decisiones se basan en Dios y en su palabra, damos un paso más para lo que es la verdadera felicidad. Nos engañamos buscando cosas pasajeras. Pero si queremos la verdadera felicidad, no debemos buscarla. Debemos buscar a Dios y a su voluntad. Y la felicidad va a ser una consecuencia. Vemos que
cada vez que decidimos simplemente basado en nuestros deseos, podemos tener alegría un día y la tristeza en el día siguiente. Pero si decidimos basados en las promesas de Dios, las promesas de Dios nunca cambian. No puedo ser un creyente que cuando estoy contento adoro a Dios, cuando estoy triste no le adoro. Hoy tenemos que aprender que cuando hay luchas y persecuciones, tristezas, cosas duras, la adoración debe estar en nuestros labios. Cuando hay prosperidad, Él sigue siendo el propósito de todas las cosas, no el dinero. Nuestra alegría no está en las circunstancias. La alegría del creyente no está en las emociones. La alegría del creyente está en confiar en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para ser eternamente feliz? Además de creer en sus promesas. ¿Qué es lo que necesitas más? Lo que necesitamos, mis hermanos, no son restauraciones de muros. No es la condición financiera que tiene que mejorar. Es el gozo que tenemos en Dios. Es la centralidad que Él debe tener en nuestra vida. Tenemos que seguir aprendiendo de Jesús, que iba a pasar por el peor momento de su vida en Juan capítulo 17, que estudiamos el viernes. Iba a pasar por el peor momento de su vida y lo que oró a su Padre, que es lo que vimos, que dijo: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, hermano, no permitas que las situaciones, que las emociones te quiten el foco de la adoración a Dios. Toda la revelación que tenemos aquí en nuestras manos, toda la ley nos apunta hacia nuestras capacidades, a los placeres, no nos apunta a lo que puedo, a lo que siento, a lo que me gusta. Todo lo que tenemos aquí apunta hacia Jesús, hacia su amor, su perdón, su sacrificio en la cruz. No permitas que tus sueños estén basados en tus placeres, en satisfacer tu propia voluntad. No permitas que vivas buscando la vida, pues solo hay vida en Cristo. No te permitas buscar la alegría simplemente, pues no hay fuente total de alegría sino en Cristo. A veces buscamos para nuestra casa el pan, pero Él mismo dijo que es el pan de vida. Pensamos que lo que nos falta en nuestra casa es el agua, pero Él mismo nos dijo que es la fuente de agua viva. Nuestro foco debe hoy girar de las situaciones pasajeras temporales hacia la adoración que tenemos a Cristo. Cristo es el único camino para la alegría eterna. No podemos olvidarnos. Así que si la semana pasada hablamos de cómo mantener la alegría, no es solo obedecer y descansar en Él, como hablamos, sino mantener también el foco de nuestra vida en la adoración. Que Cristo sea el centro de todas nuestras atenciones, para que nuestra alegría sea eterna. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos en Cristo todo lo que necesitamos. Y podemos decir, como el salmista, que si eres nuestro pastor, nada nos falta. Ayúdanos, Padre, a comprender las cosas terrenales, efímeras,
y las cosas eternas. Ayúdanos, Padre, a actuar no basados en lo que tenemos o dejamos de tener en este mundo, sino en la eternidad. Danos, Padre, el gozo, no en lo que me gusta o deja de gustarme, lo que me apetece o no, sino danos el gozo de tu salvación, para que todas nuestras actitudes estén enfocadas en ti y no en nosotros. Ayúdanos, Padre, para que no seamos nosotros nuestros propios dioses. Danos la capacidad de adorarte en nuestra casa. Danos, Padre, la alegría de disfrutar de la obediencia hacia tu voluntad dentro de nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, para que el gozo no dependa del otro, no dependa de la situación, de cuánto tengo de dinero, sino que nuestro gozo dependa única y exclusivamente de tus promesas. Bendícenos, Padre. Alégranos en esta mañana en tus promesas, para que sigamos firmes, anclados en ti y no en las cosas que vienen y van. Ayúdanos a comprender que tu palabra permanecerá eternamente. Ayúdanos a guiar cada uno de nuestros sueños, de nuestros planes en tu voluntad. Guía, Padre, a esta iglesia. Guíanos, Señor, porque lo que necesitamos es tu dirección en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.